Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, toda la actualidad y con los mejores expertos. Hoy vamos a empezar hablando de la moneda BRICS, esta amenaza al dólar, esta amenaza a Occidente, que poco a poco se va materializando. Ya hay 50 países en cola para entrar a esta alianza, 22 que han presentado su solicitud formal para entrar en el grupo de los BRICS, y dada esta oleada de interés no se puede ignorar el impacto económico que podría tener sobre todo para los Estados Unidos. Si los BRICS terminan lanzando con éxito su nueva moneda, ojo que es desde luego bastante difícil de implementar, ya lo ha dicho Elvira Nabiulina, la gobernadora del Banco Central de Rusia, que apunta que la infraestructura detrás de esta moneda puede llevar más tiempo, quizá no pueda presentarse de cara a la cumbre que tendrá lugar en el mes de agosto, pero en el caso de que se materialice, podría hacer que Estados Unidos se encuentre en una encrucijada histórica, enfrentando incluso una posible disminución de su dominio. 8 importantes sectores financieros de Estados Unidos podrían sentir el impacto de este desarrollo potencial. Incluyen, por ejemplo, la banca y las finanzas, quizás el más evidente, el petróleo y el gas, las materias primas, la producción y el consumo, la tecnología, el turismo y los viajes, el mercado de divisas y el comercio internacional. Estos son los sectores que más afectados, que más amenazados podrían verse por esta moneda BRICS. Cada uno de estos además está intrínsecamente ligado al dólar, y cualquier cambio sísmico en la dinámica geopolítica podría afectar a estas industrias. Si la banca y las finanzas sufren, al final las consecuencias también pueden afectar, por ejemplo, el mercado de materias primas. Este efecto dominó podría extenderse aún más a las divisas y el comercio internacional, desestabilizando también de esta forma el dominio del dólar. Además, una reducción en la influencia del dólar estadounidense puede depender o podría conducir a una disminución en la producción y en el consumo. Si la moneda BRICS termina ganando peso en el comercio de petróleo y de gas, podría dar otro golpe al dólar estadounidense. Por lo tanto, el futuro del dólar y, por extensión, el destino de la economía estadounidense puede depender de lo bien que el bloque de los BRICS consiga establecer esta nueva moneda. Dado que los BRICS representan en estos momentos el 23% del PIB y el 42% de la población mundial, es innegable pues que algo está cambiando, que la corriente está cambiando y que Estados Unidos poco a poco va perdiendo su poder. Estados Unidos, que está acostumbrado a liderar el mundo, ahora debe prestar mucha atención a este realineamiento potencial de las potencias globales y planificar en consecuencia. Esta amenaza que se cierne sobre el dólar no es Bitcoin, aunque seguramente también termine siéndolo, y de hecho en parte ya lo es también, es esta moneda de los BRICS que poco a poco va cogiendo forma. Ya veremos si de alguna forma respaldada por oro, ya veremos si respaldada por sus materias primas, o ya veremos también si respaldada por Bitcoin, que en principio era una de las opciones que se barajaban. Todo esto y mucho más lo vamos a analizar enseguida con la mejor tertulia, con los mejores expertos. Ojo con lo que se viene en el día de hoy, pero antes vamos a echar un vistazo al mercado, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos. Si quieres saber más, si quieres enterarte de todo lo que sucede en el mundo cripto, este es tu sitio, este es tu programa, esto es Criptonegocios. De nada, vamos a situarnos, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos, y vamos a comenzar, por supuesto, por la más importante, por Bitcoin, que viene dejándose un 4,44% en la última semana, pero viene remontando en las últimas 24 horas, subiendo un 0,16% hasta los 29.867 dólares. Ha perdido el nivel de los 30.000 dólares, está costándole un poco recuperarlo, sobre todo en los últimos 2 días, pero sigue desde luego con subidas de prácticamente el 70% desde principios de año, que no está nada mal, ¿eh? Ya le gustaría a más de una empresa. Vamos en segundo lugar con Ethereum, también con caídas en los últimos 7 días del 5,47% y también remontando ligeramente en las últimas 24 horas un 0,10% arriba hasta los 1.891 dólares. En cuarto lugar tenemos a XRP, ha sido la protagonista de las últimas semanas, por supuesto. Vamos a debatir también sobre XRP y sobre esta victoria parcial contra la SEC. Ha llegado a subir hasta un 70%, pero ahora viene ya dejándose un 0,45% en los últimos 7 días, también en negativo en las últimas 24 horas, se deja un 1,64% hasta los 77 centavos. Quinto lugar para BNB, una de las más perseguidas, una de las más golpeadas por los ataques de la SEC, que viene cayendo un 4,84% en la última semana, pero viene en positivo, subiendo prácticamente un punto porcentual en las últimas 24 horas, 0,99% arriba hasta los 244 dólares. Séptimo lugar para Cardano, que cae con fuerza en la última semana, un 9,50%, y también
viene negativo en las últimas 24 horas, dejándose un 1,20% hasta los 31 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, que viene en positivo, viene subiendo en la última semana. Estos rumores que apuntan también a que Tesla podría volver a aceptar Bitcoin, también apuntan a que podría aceptar Dogecoin. Estos rumores eternos, sempiternos, los hemos escuchado en muchas ocasiones, pero que siempre terminan haciendo que suba Dogecoin. En este caso un 1,82% en la última semana y un 4,58% en las últimas 24 horas hasta los 7 centavos. Noveno lugar para Solana, que también cae con fuerza en la última semana, se dejó un 10,16% en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas también en negativo, se deja un 1,39% hasta los 25,33 dólares. Décimo lugar para Tron, prácticamente plana, pero viene cayendo en la última semana un 0,94%, ya recuperando en las últimas 24 horas, subiendo un 1,16% hasta los 8 centavos. Un décimo lugar, Polygon Matic, se deja un 9,60% en la última semana también, perdiendo ligeramente en las últimas 24 horas, se deja un 0,66% hasta los 76 centavos y terminamos este repaso de nuestro top 10 mirando como siempre a Litecoin, que también viene con pérdidas en la última semana del 8,45%, pero también empieza a recuperar en las últimas 24 horas un 0,37% hasta los 92,54 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos, como vemos, imperan las pérdidas, por lo menos en las últimas 24 horas, pero ojo, hay muchas noticias, hay mucha actualidad en muchas últimas horas que empezamos a contarles con nuestras Crypto News. Y empezamos poniendo el ojo, poniendo el foco en Estados Unidos. Ojo con esta noticia, y es que los republicanos de la Cámara de Representantes han presentado una muy esperada revisión del criptomercado de los Estados Unidos. Los principales republicanos de la Cámara de Representantes han presentado formalmente un proyecto de ley que cambiaría la forma en que funcionan los mercados, los criptomercados en Estados Unidos, incluido el mandato de que los reguladores de los mercados emitan reglas que definan la cadena de bloques y los activos digitales dentro de las leyes financieras existentes y además crean nuevas reglas para los intercambios de activos digitales. Este proyecto de ley también contiene un lenguaje que prohíbe explícitamente la combinación de los activos de los clientes, una acusación contra FTX, precisamente el exchange del que ayer no era capaz de contestar el presidente de la SEC, Gary Gensler, y además también concierne a otras grandes empresas de criptografía y otros requisitos para la protección de los fondos y la propiedad de los clientes. El proyecto de ley además surge en medio de una atmósfera regulatoria inusualmente polémica, más polémica que nunca, sobre todo en Estados Unidos, entre la industria y los reguladores de los mercados, aparte de que hemos visto prácticamente 150 acciones de aplicación tomadas por la SEC en relación con los activos digitales. Un Gary Gensler que sigue desatado y que sigue también discutido y con un cargo pues que cada vez peligra más. Vamos a pasar de Estados Unidos a Indonesia, que ha lanzado hace apenas unas horas, esto también es de última hora, acaba de llegar a nuestra redacción, ha lanzado un exchange nacional de criptomonedas, ha puesto en marcha oficialmente su plataforma de criptomonedas nacional. El mercado de valores de criptomonedas, anunciado previamente por el gobierno de Indonesia, ha comenzado a operar a inicios de esta semana, según un anuncio que ha publicado el regulador de materias primas del país, conocido como Bapepti. Además de la bolsa, que es similar al Nasdaq, el segundo mayor mercado bursátil en los Estados Unidos, la agencia de Indonesia también ha establecido una cámara de compensación de activos digitales, una plataforma que media entre los compradores y los vendedores, asegurando que la transacción se realice sin problemas. Y terminamos con una buena noticia, sobre todo para España. Vamos a terminar con un ranking de mayor adopción de criptomonedas, un ranking, un informe que ha hecho CoinMarketCap y que apunta a que Brasil y España, ojo con esto, se encuentran entre los países con mayor adopción de criptomonedas. Como les decía, este informe, elaborado por CoinMarketCap, con respecto a los niveles de adopción de las criptomonedas, se ubica a un único país de Latinoamérica entre los primeros 20. Este lugar de privilegio lo ocupa Brasil, que está en la quinta posición, pero ojo, porque como les decíamos, España también está entre los 20 primeros, está en 14º lugar con un 2,92% de los usuarios que utilizan esta plataforma. Si nos fijamos en los primeros, si volvemos a los primeros lugares, India, Turquía y Alemania son los países más fuertes en cuanto a adopción cripto, pero ojo, España está entre los 15 primeros, desde luego es un dato nada desdeñable. Ya conocen cómo está el mercado, conocen también las noticias más importantes de las últimas horas, pero vamos a conocer también las noticias más importantes, más relevantes de la semana de la mano de los amigos de Cointelegraph.
Después de tanta noticia, después de tanto repaso de cómo están los mercados en estos momentos, llega el momento, llega el espacio del análisis, de la tertulia, llega el momento de hablar de la propuesta de Robert Kennedy Jr., de lo que ha sucedido con XRP, vamos a hablar de la moneda de los BRICS, de la polémica de Revolut de las últimas horas, esta noticia, bueno, pues que ha conmocionado desde luego a mucha gente. Todo esto y mucho más se lo explicamos enseguida con los mejores expertos, así que les dejamos que vayan un momento al baño, vamos con unos breves anuncios y enseguida volvemos aquí en la mejor televisión económica, Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted.
Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento del debate, de la tertulia, del análisis, llega el momento de presentar a los mejores expertos y sobre todo de hablar, de dialogar sobre todo lo que ha ocurrido en la última semana, en las últimas semanas, que desde luego ya saben, el mercado cripto no para y hay muchísimo que hablar y muchísimo que debatir. Voy a ir presentando ya a los pedazos de invitados que tengo en el día de hoy. Tengo aquí a mi vera, a mi derecha, Álvaro de María, autor de La filosofía de Bitcoin, que lo sigue petando con su libro. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, un placer estar por aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encima en persona, en directo, esto ya es el... Todo es estreno. Todo lujo. Tenemos también a Javier Pastor, ya le conocen, además, bueno, es director de comunicación de Bit2Me. O sea, si estamos hablando de que lo peta Álvaro, pues a mí tampoco es mal, ¿eh? Bueno, ahí estamos, mano a mano. Ah, bien, las cosas, desde luego. Y tenemos también a Alberto Mera, que además se estrena en el programa, me hace especial ilusión, porque estoy trayendo, seguro que se han dado cuenta, si no les conocen ya se lo digo yo, estoy trayendo a los mejores expertos que hay seguramente en España sobre Bitcoin, y desde luego, buena fe de ello puede dar Alberto Mera, que él es fundador de un podcast sobre Bitcoin. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Hombre, estaría feo que yo diese fe de mi capacidad, ¿no? Pero bueno, deberían darla a otros, pero sí. Algo de razón llevo. Si os parece, ya que tengo aquí tanto expertos sobre Bitcoin, vamos a empezar hablando sobre Bitcoin. Como no, os quiero empezar preguntando por estos ETFs. Alberto, voy a empezar contigo. Estos ETFs de Bitcoin que están sonando en las últimas semanas, la SEC ya ha reconocido a todos, por lo menos a los 8 más importantes, ya está dentro de este registro oficial, ya empieza la cuenta atrás para que se aprueben los ETFs de BlackRock, de Invesco, de WisdomTree, de Fidelity. Claro, estas empresas, muchas de ellas gestoras, las más importantes del mundo. Quiero saber un poco tu opinión sobre esto, si crees que es bueno o malo para Bitcoin y sobre todo si estás de alguna forma sorprendido, porque claro, siempre se habla de lo malo que es Bitcoin, de lo malas que son las criptomonedas, de que solo hay estafas y narcotraficantes, pero hombre, que estas empresas tan importantes estén detrás o tengan interés en Bitcoin, más allá de lo que haya dicho Larry Fink, que desde luego también se ve que tiene bastante interés. No sé hasta qué punto estás sorprendido o si es algo que te esperabas. No, una sorpresa sí que fue para mí al menos, porque desde 2019 o creo que 2019 o 2018 que se lanzaron los primeros intentos de ETF, digamos que la cosa estaba aparcada, como que era imposible que esto ocurriese. Y sí, en ese sentido sí que fue un poco sorpresa, también por quién lo lanzó, ¿no? Porque ETFs de Bitcoin se proponían muchos, pero cuando lo propuso BlackRock, que creo que tiene un historial de, no sé, 580 aprobados de 581 pedidos, pues la cosa cambia. Además, el hecho de que una semana después de solicitarlo BlackRock lo pidan o reinicien sus peticiones otros que lo habían pedido antes, pues sí, digamos que ya da pistas de que la situación ahora es otra y que es más probable que esto se acabe produciendo. Ahora, en cuanto al impacto que esto pueda tener, si es bueno o es malo, pues depende, ¿no? En términos de legitimidad, pues sí, digamos que a un nivel al menos, a nivel inversor institucional sí que le da legitimidad, pero bueno, hace poco hice un análisis en un podcast de la cuestión y más allá de eso, en términos de precio, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que pasó con el ETF del oro, en ese caso el impacto fue mínimo y digamos que la subida ya en el caso del oro ya se venía produciendo antes del ETF, se mantuvo igual después del ETF y si acaso se podía ver incluso un impacto negativo, ¿no? O sea que no está claro qué es lo que pueda pasar con el precio porque en una noticia como esta lo normal es que la gente se posicione antes de que se lleve a cabo lo que se ha anunciado y bueno, habrá que ver cómo va. O sea que en cuanto a un juicio claro, realmente no sabría decirte. Todavía queda mucho, de hecho, todavía no se sabe ni siquiera si va a estar aprobado para este mismo año, pero Álvaro, quiero preguntarte a ti tu opinión, porque claro, seguro que muchos espectadores ya te conocen, ¿no? Tu libro precisamente es La filosofía de Bitcoin y hay mucha gente, ha habido mucho debate, ¿no? Cuando empezaron a conocerse estas noticias, porque hay gente que cree que, como dice Alberto, ¿no? Por una parte es bueno porque va a dar confianza, credibilidad, están entrando inversores institucionales, ¿no? Que es muy importante, pero por otra hay gente que tiene miedo de que, por ejemplo, BlackRock, que controla pues, casi todo, ¿no? Que ahora quiera meter sus manos también en Bitcoin y quiera controlar y de alguna forma se pierda la esencia de Bitcoin. No sé qué opinión tienes tú, porque hay, como digo, controversia, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo más importante es entender por qué es Bitcoin, ¿no? Al final se trata de una commodity digital, se trata de un activo real. Esto es un poco difícil de entender, pero al final es lo que la diferencia del resto, ¿no? Mientras que el resto tienen un emisor, Bitcoin en realidad simplemente de alguna manera se descubre, ¿no?
Entonces es un poco ese proceso o esa manera de ser un activo distinto a los demás el que le da cierta legitimidad para el mercado, ¿no? No se han hecho ETFs de otros activos digitales, ¿no? Se ha hecho específicamente de Bitcoin por eso. Entonces yo creo que es muy bueno en general que se le dé esa cobertura y que se le dé ese alcance, ¿no? Porque sí que le da mucha relevancia institucional. Y yo creo que es muy bueno porque inicia el hito de la entrada del mercado institucional en Bitcoin, que yo creo que es un poco lo que vamos a ver en estos siguientes 4 o 5 años, que es como todo el sector tradicional que ha omitido a Bitcoin de todos sus clientes, de todas sus carteras, de todas sus noticias, de todo su ámbito de estudio, pues de repente se van a poner a investigar qué es esto. Entonces yo encantado, lo celebro mucho, evidentemente, porque al final es algo que yo creo que se veía venir y que los que pues ya le hemos dedicado mucho tiempo a Bitcoin, pues sabíamos que tarde o temprano pues iba a suceder, ¿no? Y yo encantado de que empiece una carrera por Bitcoin, ¿no? Hablando de carreras, enseguida vamos a hablar también de la carrera presidencial, porque hay que hablar también de lo que ha dicho, de lo que ha propuesto Robert Kennedy Jr., pero quiero saber tu opinión también, Javier, si crees que esto es bueno o malo para el mercado. Y hablaba, por ejemplo, Alberto, del impacto en el precio. Claro, se supone que cuando este ETF finalmente se apruebe, si es que se aprueban, estas empresas van a tener que tener unas tenencias de Bitcoin o van a tener que comprar Bitcoin, ¿no? Se supone que BlackRock ya tiene algo, muchas de estas ya tienen exposición a MicroStrategy, o sea que ya tienen exposición aunque sea indirecta a Bitcoin, pero ¿cómo valoras tú esta noticia y sobre todo esta entrada de estas grandes empresas? Bueno, pues es un paso más en la adopción que hemos venido viendo en los últimos años. Al principio era un mercado muy de nicho, muy para X o programadores o gente interesada en el tema, luego se fue expandiendo, retail, luego vimos la adopción de Bitcoin como legal tender en El Salvador, en Lugano, y ahora vemos a grandes fondos de gestión de patrimonio, no solamente BlackRock, sino que hay puestos encima de la mesa, creo que son 7 Fs en total, 27 billones que manejan entre todos ellos, pues que podrían facilitar que inversores, como decía Álvaro, institucionales puedan dar el paso y posicionarse, ¿no? Dentro de teniendo Bitcoin. Entonces, bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo con Alberto en cuanto a cómo le afectará el precio. Yo creo que sí, que va a tener un efecto positivo en el precio. No digo que a nivel filosófico y a nivel, bueno, pues de lo que nos gustaría a todos que fuera dinero para todo el mundo, lo sea, porque sí que pienso que este tipo de servicios lo que va a hacer es concentrar los on-ramp, off-ramp, de grande capital institucional, y el retail va a quedar muy relegado a un segundo lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay luces y sombras, pero en términos generales yo también creo que es positivo para Bitcoin en general. Bueno, pues es un tema importante, un tema interesante que va a ser crucial seguro para lo que queda de año. Hay algunos, por ejemplo, el de ARK Invest, que se supone que el mes que viene ya se tiene que dilucidar de alguna forma si se aprueba o no. El de BlackRock más o menos está previsto para finales de año, va a ser un tema importante más allá de las noticias, también puede ser un catalizador para el precio y de hecho hay mucha gente que apunta, Alberto, a que puede ser el inicio del próximo bull run, del próximo mercado alcista. ¿Tú crees que puede tener algo que ver y también que BlackRock está aprovechando, pues que igual está cambiando un poco la tendencia para empujar el precio, o crees que no, que es simplemente han anunciado la noticia en este momento pues porque sí, porque les ha salido? Bueno, sí que es verdad que el hecho de que se limpiase algo de la legalidad en Estados Unidos ha podido tener influencia en que justo se anuncia ahora y no antes. Hay en este sentido un montón de teorías, ¿no? Tenemos desde las conspiranoicas que dicen que todo esto, toda la persecución a FTX y todo lo demás ha sido para tirar el precio y que así pudiesen entrar aquellos que querían crear su posición aquí y luego ya permitir crear el ETF y que la cosa empezase a tirar bien. Pero bueno, fuera de las conspiraciones, sí que es verdad que ha habido muchos anuncios en cuanto a la legislación en Estados Unidos que pueden haber allanado el camino a que algo como esto se empujase. Ahora, en 2024 será cuando se apruebe o no esto, y en 2024 hay un montón de narrativas más que pueden empujar el precio, como por ejemplo el tema del halving o el tema de la acumulación que hay ahora mismo en un montón de carteras con Bitcoin que no se ha movido en mucho tiempo. Entonces, bueno, cuando esto tire, porque al final antes o después lo acaba haciendo, entonces habrá, bueno, 1000 explicaciones. Unas podrán apuntar al ETF, otras apuntarán al halving, otras apuntarán a otras cosas, pero bueno, no sé qué peso tendrá cada uno de estos factores. Justo, Álvaro, justo esto que está comentando Alberto, que más o menos pensamos parecido, más o menos iba yo por ahí, que claro, es curioso, ¿no?, que justo BlackRock anuncia esto en un momento en el que, bueno, el mercado cripto yo creo que ha visto la mayor persecución de su historia. Hemos visto
lo de FTX, que en ese caso, pues, sinceramente, se lo ganaron, es así, pero hemos visto la persecución contra Binance, la persecución contra Coinbase, a la SEC diciendo que prácticamente 80 tokens son valores no registrados. Hemos visto un ataque brutal justo después de ese momento, después de que, como decimos, ¿no?, Bitcoin haya llegado a cerca de 16.000, 17.000, que son mínimos de los últimos años. En un momento en el que Bitcoin y el mercado cripto está muy discutido, justo aparece esta noticia de BlackRock y justo los plazos, curiosamente, están calculados para que más o menos cuando llega el próximo halving, más o menos, ¿no? En principio se espera que para finales de 2023 o principios de 2024 se aprobase este ETF de BlackRock, y el halving, si no me equivoco, es para mayo, así más o menos, ¿no? Parece que coinciden mucho las fechas, ¿no? Yo soy mal pensado de por sí, ya lo saben los espectadores. Pero bueno, yo creo que es que, evidentemente, pues el sector de inversiones tradicional, la banca especialmente, ve que otros están haciendo dinero con intermediación y dicen, ¿y por qué ellos y no yo? ¿no? Entonces me parece una actuación que se veía venir, ¿no? Yo creo que los bancos, pues al final pueden tener mucha presencia en todo esto, porque al final no dejan de ser o medios de pago o vehículos de ahorro. Entonces eso es fundamental para la banca, ¿no?, que es intermediación financiera principalmente y facilitación de medios de pago. Entonces yo creo que al final la banca pues tiene mucho interés, y cuando haga los deberes, porque yo honestamente he hablado con muchos y la banca no ha hecho los deberes a día de hoy, especialmente la española, ¿no?, pues yo creo que lo entenderán, trabajarán sobre ello y se lo ofrecerán a sus clientes, ¿no? Yo creo que los primeros que accederán a ellos serán los inversores más institucionales y luego, como comentaba Javier, pues el retail, ¿no?, que al final son los que más difícil lo van a tener, los que menos van a poder utilizar muchas de las ventajas de Bitcoin, ¿no?, lo van a tener más difícil, van a tener que hacer otros deberes distintos para poder manejarlo y para poder disfrutar de sus propiedades, ¿no? Yo creo que lo primero que va a ser que la banca pues facilite todo esto a sus inversores más fuertes, ¿no? Justo de esto que está comentando Álvaro, Javier, claro, tenemos a Bitcoin ahora mismo en más o menos $30.000. Tenemos a estas empresas tan importantes entrando al sector. Claro, decías tú, los retail cada vez lo van a tener más complicado. Se puede decir, obviamente no es una recomendación, ni mucho menos, que nadie se lo tome, pero se puede decir que es un momento propicio, es un momento histórico prácticamente para comprar Bitcoin, porque no sé si va a volver a estos precios y no sé si vamos a volver a tener la libertad en el mercado que tenemos ahora, ¿no? Partiendo de eso. Pues nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Yo creo que aquí poco debate se va a generar entre los que estamos en esta mesa. Como dices, ¿no? No es consejo de inversión, pero el trabajo que estamos haciendo, pues todos desde nuestro ángulo, empresa o proyecto que tengamos, tratando de divulgar y tratando de que la gente entienda que estamos en un momento histórico, pues eso, yo escucho los pods de Alberto, me he leído el libro de Álvaro, les escucho siempre. El momento histórico en el que estamos a nivel monetario, económico, financiero, va a marcar un cambio de tendencia, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en que las instituciones quizá daban un mensaje como Larry Fink de, mira, Bitcoin no nos lo demandan los clientes, por eso no lo vamos a ofrecer. Luego vieron que sí, efectivamente, había una cartera de clientes que estaban interesados en tener exposición, han ido formando sus equipos, han desarrollado una vertical de negocio, ahora ven que ya lo pueden llevar a cabo y por eso están aplicando los ETF. Entonces, si tú como retail entras al mercado antes de que todas estas grandes empresas se posicionen dentro de este sector y ofrezcan vías de inversión a clientes que tienen cientos de millones miles de millones de dólares, pues hombre, si tú me preguntas si es buen momento para comprar, teniendo en cuenta las perspectivas que tenemos, pues lo que decía Alberto, con el halving, con la bajada de tipos de interés en caso de que la cosa se desmadre y con los ETF, pues es que es matemática pura, ¿no? Parece que sí, que está bastante claro. Y hablando de más motivos, Alberto, quiero preguntarte por algo que ha sucedido esta semana. Estaba hablando yo antes de esta carrera presidencial. Vemos a Ron DeSantis que está bastante en contra de las CBDCs, vamos a dejarlo así. Tenemos sobre todo a Robert Kennedy Jr., que de todos estos candidatos es el que más y mejor está hablando sobre Bitcoin. Y lo último que ha dicho esta semana, Alberto, es que de alguna forma quiere proponer respaldar al dólar con Bitcoin. También hablaba de oro y de la plata, pero ya sabemos que ha sido el primer candidato en aceptar donaciones de Bitcoin para su campaña. También ha hablado bastante mal de las CBDCs, también ha hablado de alguna forma de hacer una exención para las ganancias de capital obtenidas a través de Bitcoin y de criptomonedas. ¿Qué opinión tienes primero de su figura, de Robert Kennedy Jr., y luego de todas estas propuestas, como para mí la principal, la de respaldar al dólar con Bitcoin? Porque es sorprendente, pero bueno, que un candidato de los Estados Unidos ponga en la mesa, ya para empezar, a Bitcoin, pero encima respaldar al dólar, a la moneda hegemónica con Bitcoin, es una locura, es una barbaridad. Sí, bueno, antes quería hacer un comentario sobre los retails, y es que
y hice una investigación breve sobre cómo estaban posicionándose y realmente antes de todo esto lo que estamos viendo es eso, que las gambas, ¿no? Como llaman, las gambas, los pulpos, estas direcciones pequeñas con menos de una Bitcoin y menos de 10 Bitcoins son las que más han crecido con diferencia en los últimos meses. O sea que no sé si en perspectiva de esto o porque dentro de los retailers tienen la opinión de que esto pinta bien, ya se están posicionando para lo que pueda venir. Y en cuanto a lo de Robert, bueno, pues hace poco también hablé de esto porque hay una entrevista muy buena en la cual se puede explorar el pensamiento de este candidato a la presidencia. Es una entrevista que da con Joe Rogan y son 3 horas que te permite ver un poco cómo piensa este señor. Y bueno, en cuanto a la propuesta esta concretamente, empezaría diciendo que Robert Kennedy está llevando una campaña que se aleja un poco de lo que es la ventana de Overton. Esto tiene sus, no sé, posibles ventajas, posibles inconvenientes. En mi opinión, a veces se aleja un poco demasiado y esto puede hacerle parecer, pues eso, demasiado arriesgado para algunos votantes. Entonces, no sé, bueno, que él tendrá en mente, ¿no?, la campaña que quiere hacer, pero bueno, en temas como estos me parece que se puede extraviar un poco y puede perder a algunos candidatos, que por otra parte me parece que tiene una campaña muy, muy favorable porque se posiciona a la derecha, digamos, de Biden y a la izquierda de lo que podría ser un Trump. Entonces, sí que podría tener por ese lado mucho apoyo. Pero bueno, en cuanto a si puedes respaldar el dólar con una mezcla de Bitcoin, oro, plata, o si esto tendrá sentido o se podrá hacer en el futuro, pues realmente no creo que sea algo que empiece con el dólar, me sorprendería infinito. Es verdad que las monedas fiat, cuando van mal, tienden a ofrecer seguridad y confianza en sus ciudadanos a base de respaldarlo, como ha pasado en otras ocasiones, y el dólar no creo que sea precisamente la que más confianza necesita, ya que sigue siendo la moneda más demandada con diferencia. Entonces, si bien me parece bueno que la idea de Bitcoin como algo que ofrece seguridad a un sistema empiece a salir, aunque sea, pues eso, en algunas voces que se alejan un poco de lo mainstream, pues bueno, la manera de que vayan entrando en lo mainstream es a base de hablar de ello. Entonces, esa parte me parece positiva. Ahora, que esto sea algo que efectivamente se pueda producir, creo que estamos lejos de verlo y no sé si lo veríamos por primera vez en algo como el dólar. Solo el hecho de que ya esté sobre la mesa ya me parece muy importante, pero además, Álvaro, pues los espectadores no lo saben, tú eres, lo estábamos comentando antes fuera de micros, eres el único hispano que estuvo en la Miami Bitcoin Conference, viste en directo a Robert Kennedy Jr. comenzando su campaña, anunciando que iba a aceptar donaciones de Bitcoin para su campaña y bueno, empezó hace ya unos meses y ahora ha sorprendido con esta propuesta. Quiero saber un poco qué piensas, tanto de su figura, tanto de su persona, de Robert Kennedy Jr., como de esta propuesta de respaldar al dólar con Bitcoin. Sí, bueno, a mí me impresionó mucho tanto presentar yo mi libro en la misma conferencia en la que empezaba su campaña electoral Robert Kennedy y sobre todo me impresionó mucho su discurso, porque pues puede hablar a lo mejor de Bitcoin como si fuese para captar votantes, ¿no? Pudiese parecer, porque en Estados Unidos sí que hay mucho más Bitcoiner y sí que es un tema que está más encima de la mesa, pero realmente o él o su equipo han hecho los deberes, porque entendía muy bien que Bitcoin se separaba de lo demás, que Bitcoin era un activo real, entendía muy bien cómo funcionaba, entendía muy bien la propuesta de valor que estaba haciendo a los Bitcoiners, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me impresionó, ¿no? No tanto el hecho de que hablase, porque a lo mejor podría hablar meramente de una manera por llamar la atención, sino de que llamase realmente una vez ha hecho los deberes, ¿no? Que eso yo, vamos, a mí en España ni se me ocurriría por la cabeza que algún político supiese algo de Bitcoin. Llegará, pero a la cola de otros países, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, que claro, si entiendes Bitcoin como un vehículo de ahorro, como una alternativa a la deuda pública, a los bienes inmuebles, al oro, al arte, a toda esta clase de activos que utilizamos para aparcar riqueza, pues si le quita los impuestos a las ganancias con Bitcoin, pues claro, es que automáticamente lo convierte en uno de los mejores vehículos de ahorro que hay, ¿no? De hecho, en Suiza ya pasa, en Suiza están exentos de tributar por ello y yo creo que es una ventaja enorme para un país como Estados Unidos y que empieza un poco la carrera entre los estados también por ver cómo atesoran un activo, ¿no? Porque si lo vemos en el mundo más físico sí que entendemos mucho más esta lógica, ¿no? Si lo vemos desde el petróleo, desde el oro y el petróleo han justificado guerras, pero como no se entiende muy bien Bitcoin, es como muy difícil entender que tenga relevancia política, ¿no? Y yo creo que El Salvador y ahora Estados Unidos son un poco los que se están empezando a dar cuenta de que efectivamente un activo real tan escaso y que puede revalorizarse tanto tiene mucha relevancia política porque permite mejor ahorrar e invertir a los ciudadanos y a los estados, ¿no?
sobre todo que tiene una serie de propiedades muy atractivas para ellos, ¿no? Yo en mi libro ya anunciaba que los bancos centrales comprarían Bitcoin, así que me parece fabuloso que aunque sea un 1%, pues respalde el dólar con Bitcoin, ¿no? Ya hemos visto, como bien está apuntando Álvaro, que va entrando poco a poco en las elecciones, en las campañas presidenciales. En Argentina también está empezando a salir el debate. Aquí, como hemos visto, pues España vamos un poquito más atrasados, pero quiero preguntarte por esto que estábamos comentando de Robert Kennedy Jr., que además hay que decir que no es el único. También está Vive Ramaswamy, que también estuvo, por cierto, en la Miami Bitcoin Conference. Está Ron DeSantis también hablando de Bitcoin de vez en cuando. ¿Qué opinas de que empiece a entrar pues, en debates presidenciales, o por lo menos en esta carrera presidencial de Estados Unidos, que por lo menos a día de hoy sigue siendo el país más importante del mundo? Pues otro paso más, ¿no? Al igual que la pregunta sobre los ETF, si consideramos que es algo positivo e importante, pues que candidatos a la presidencia en Estados Unidos lleven en su programa Bitcoin como herramienta o como propuesta, yo creo que es positivo en general para la adopción y para darle bueno, pues validez, ¿no? A ojos de muchísima gente. A mí me gustaría, que también lo ha mencionado Álvaro, el tema de El Salvador. Yo creo que ahí se puede producir algo muy interesante, y es que, como vimos el otro día, Bukele proponía la unión de 7 países en Centroamérica. Imaginémonos el caso de que podría suceder, ¿no? Que Bitcoin supere los 100.000, llegue a los 150.000, y que por imitación los países que están en Centroamérica digan, oye, además de tener una aprobación del 90% de la población, además de acabar con las maras, tomó una decisión que fue adoptar Bitcoin, que les está haciendo mucho bien al país. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y eso se expanda regionalmente en Centroamérica, que también tendría bastante sentido, ¿no? Pues es una carrera que al final se va a convertir ya no solo en instituciones, en retail, sino a nivel estatal, de quién se posiciona antes, y que los presidentes de Estados Unidos den el paso, pues, o los candidatos, es muy positivo. Una pasada, ¿no? Todo lo que está sucediendo. ¿Querías apuntar algo más? Sí, yo quería añadir una cosa más, porque publiqué un artículo hace poco en el Instituto Juan de Mariana hablando de que habrá un próximo presidente pro Bitcoin en Estados Unidos, ¿no? Y justo con lo que comentaba Javier, ¿no? Es que efectivamente no solo es Robert Kennedy, es que también tenemos a DeSantis, también tenemos a Vivek. O sea, tenemos 3 de 10 candidatos prácticamente que son pro Bitcoin. De los 5 más importantes. Y de los 5 más importantes, 3. O sea, que eso lo que quiero decir es que en 10 años es muy probable que veamos un presidente que sea partidario de Bitcoin en Estados Unidos, lo cual a mí me parece que realmente va a cambiar mucho la percepción mundial sobre Bitcoin, ¿no? Muy importante todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y Alberto, quiero preguntarte precisamente por más cosas que están sucediendo en Estados Unidos. Empezábamos hablando de estos ataques de la SEC, de Gary Gensler, y la noticia la semana pasada fue que XRP ha vencido, por lo menos parcialmente, a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esto hizo, bueno, pues que muchas de las altcoins, muchas de las criptomonedas más pequeñas empezasen a subir, también XRP, y quiero que me expliques un poco, Alberto, cómo puede afectar esto a Bitcoin, porque claro, con XRP, con Cardano, con Solana puede haber dudas, con Bitcoin desde luego no hay dudas. El propio Gary Gensler sí que es verdad que siempre diferencia, ¿no?, entre Bitcoin y el resto de criptomonedas, pero ¿crees que esto podría afectar de alguna forma a Bitcoin, esta sentencia que ya vimos la semana pasada en Estados Unidos? Un impacto directo no lo veo. Un impacto indirecto sí que podría haber, pero no sabría medirlo ahora mismo, porque a mí esto me parece que trae un poco de inseguridad jurídica, porque en Estados Unidos lo que está pasando es que se ha estado de alguna manera legislando a base de... O sea, legislando sin leyes, realmente, ¿no? Porque la SEC ha ido tomando posiciones y ha ido tomando acciones y llevando a cabo procesos sin tener una base legal sobre la cual realmente hacerlo. Y luego vemos cómo algunos de estos procesos, como en el caso de XRP, de Ripple, pues la justicia ordinaria lo echa para atrás. Entonces, claro, realmente esto te pone en una situación de pensar, bueno, ¿cuál es realmente el criterio que se está usando aquí? Porque si Ripple no es, si XRP no es una security, pero según la SEC esto sí que lo es, ¿qué va a pasar? Que luego la justicia va a decir una cosa y luego va a decir otra. Entonces, el hecho de no tener una idea clara sobre lo que esperar, creo que, bueno, ha sido positivo, ¿no?, para las altcoins, ¿no?, por decirlas, llamarlas con un poco de respeto. Y es verdad que este pronunciamiento de la justicia pues sí que puede favorecer a muchas de estas criptomonedas. Pero a Bitcoin en particular creo que poco realmente, más allá de que el dinero que va a las altcoins pues no va a Bitcoin. En ese sentido pues sí que puede tener un impacto, pero sí, directo no me parece, indirecto sí, y creo que la cuestión importante es el tema de la seguridad jurídica, que
bueno, a mí no es un tema que me vaya ni me venga, pero que sí que es verdad que ahora mismo no existe. Pues vamos a escuchar precisamente al hombre que estamos viendo en estos momentos. Estábamos viendo a Gary Gensler, el presidente de la SEC, compareció esta misma semana ante el Congreso y hablaba así de las criptomonedas. Vamos a escucharle. This is a field that's been rife with fraud and scam and hucksters. There are also good faith actors. Our goal at the SEC is to bring the field into compliance within the securities law. Bueno, pues el discurso de siempre, hablando de que las criptos son fraudes, son estafas y son abusos. Quiero preguntarte, Álvaro, por esto que estábamos comentando, porque hablaba Alberto, muy importante además lo que ha dicho, la seguridad jurídica que en estos momentos tiene XRP, que claro, hay gente que puede decir, oye, pues esta sentencia igual da más seguridad jurídica a XRP que a Bitcoin, ¿o no? Bueno, yo creo que no, puede llegar igual a porque ha habido pronunciamiento ya claro, no solo de la SEC, sino de la que se encarga de las commodities, que es la que se ha apropiado de Bitcoin de alguna manera y ha dejado a la SEC fuera, ¿no? Que entonces yo creo que esto es lo relevante, ¿no? Al final, judicialmente, pues se podrá revisar, creo que no es la última decisión, sino que ha sido de las primeras, y potencialmente, pues evidentemente, si se considera que es una security, pues yo creo que al final buena parte del mercado de criptomonedas son securities. Entonces me parece que tendrán que pasar por todos los procedimientos que corresponden y que tendrán que sacarles un poco de esa categoría que están en un limbo, sobre todo que aquí en Europa también lo hemos hecho un poco, de hacer el cajón de criptoactivos y meterlo todo ahí, incluido Bitcoin, y no diferenciarlo en absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que eso será muy bueno. Hablábamos de la falta de claridad regulatoria en Estados Unidos, acabamos de ver al cabecilla de la SEC y podemos entender más o menos por qué está sucediendo, pero quiero preguntarte, Javier, por cómo puede afectar esto al mercado primero, porque es verdad que lo hemos comentado alguna vez aquí en Criptonegocios, que puede ser una suerte de precedente, ¿no? Puede hacer pues que, por ejemplo, a estas altcoins que yo comentaba, ¿no? A Cardano o a Solana se las considere o se deje de considerarlas como valores en este caso, pero también igual puede afectar a Bitcoin de alguna forma. No sé qué opinión tienes tú, si crees que es algo positivo o negativo para el mercado. Bueno, XRP es un token de una empresa estadounidense que es Ripple, vienen desde el 2011, ¿no? Entonces lo que hizo XRP es una venta institucional, una venta privada, donde creo que vendieron 730 millones y los creadores o los fundadores se quedaron con un 20% de los tokens en circulación. Y luego, en 2013-2014, se empezó a vender a través de los exchanges. Eso es lo que la jueza, creo es Torres, Analisa Torres, ha dado como el visto bueno de que lo que se vendió a través de los exchanges no tenía un contrato con los usuarios, no sabía si te lo estaba vendiendo Ripple o el intermediario, y que de esa forma quedabas un poco libre, ¿no? Yo creo que es una sentencia a medio camino, que sí que es verdad que la mayoría de los proyectos de las altcoins se han puesto en el mercado de esa forma, con una venta privada y con una venta a través de los exchanges, que en el corto plazo puede ser una alegría para todos estos proyectos, pero que en el medio plazo no deja, yo creo, nada claro. Entonces, bueno, puede ser bueno en el corto plazo a nivel de inversión para que se revalorice un token y puedas acumular más Bitcoin, pues si es para eso sí, pero a medio y largo plazo pues no lo sé lo que va a pasar todavía, es pronto para saberlo. Es cierto. No creo que la SEC diga hemos perdido y abandone, yo creo que va a pleitear y seguramente no sea XRP el último proyecto contra el que vaya, irá contra muchos otros. Ya ha anunciado Gary Gensler que va a apelar y, como tú dices, es una victoria parcial, pero todavía queda mucho que dilucidar en este juicio, y más allá del FOMO a corto plazo, como tú dices, que hizo pues que se disparara XRP, que se disparara Stellar, alguna de las altcoins, todavía queda mucho por discernir en este caso. Quiero preguntarte en este caso, Alberto, voy a sacar un tema a colación, pues que a nuestros espectadores les encanta. Tengo que hablar de esta moneda de los BRICS. Últimamente los BRICS están de moda, todo el mundo habla de los BRICS, de esta amenaza al dólar, de esta moneda que podría estar respaldada, igual que hablábamos antes de que Robert Kennedy Jr. querría respaldar al dólar con Bitcoin. En este caso la moneda BRICS podría estar respaldada por oro, también con algunas materias primas, y sobre todo es una amenaza que se cierne sobre el dólar y sobre Estados Unidos. Claro, Alberto, más allá de tu opinión sobre esta moneda y sobre los BRICS, que también quiero saberla, quiero que de alguna forma me expliques no sé, me des un poco tu punto de vista sobre por qué Bitcoin no puede ser quizá la moneda que respalde a los BRICS, o por qué no directamente, en lugar de lanzar una moneda BRICS, ¿por qué no se respaldan o por qué no empiezan a operar con Bitcoin? Bueno, el tema de los BRICS y la posibilidad de que se cree una moneda que compita efectivamente contra el dólar, yo creo que se ha comentado
muchas veces, siempre que el dólar empieza como a flaquear, se habla de que el dólar está perdiendo fuerza y demás, pero realmente el dólar se ha mantenido demandado y sigue siendo increíblemente usado en el comercio internacional, mucho más allá del tamaño que tiene Estados Unidos. Es la moneda más demandada con diferencia. Es verdad que el hecho de que se junten varios países, ¿no? En este caso los BRICS, que ya empiezan a tener un peso económico importante, para crear una moneda pues puede darle importancia o puede crear algo que tenga capacidad al menos de competir contra el dólar, si bien luego está la cuestión de la confianza, ¿no? Que se pueda tener en ellos, porque ya no es solamente la desconfianza que te pueda generar un país como Brasil o como Sudáfrica o un país como la India, sino que tienes que tener en cuenta la suma de las desconfianzas, porque ya cualquiera de ellos que de repente decida bajarse del barco te destruye un poco el valor de la moneda. Entonces, a mí me parece un poco un brindis al sol, realmente, y se comenta mucho esto, pero no me parece más que, bueno, pues un tema de marketing que hace ver, eso sí, que los BRICS entienden la desventaja en la que se encuentran frente al dólar y comprenden que el que exista el dólar como dinero universal no les va siempre bien. En algunos casos yo creo que sí que les va bien, pero en otros aspectos no les va bien. Entonces es bueno que, digamos, muestren su descontento con esto, porque de alguna manera cualquier presión que se ejerza sobre el dólar está bien por aquello de beneficiar o favorecer la competitividad o la competencia. Pero en cuanto a por qué no usar Bitcoin o usar Bitcoin como respaldo, me parece que la cuestión aquí puede ser doble, ¿no? La primera es que si estás pensando en sacar esto, como es el caso, en muchas situaciones lo hablábamos antes con el tema del ETF. ¿Por qué vas a plantear esto si no tienes antes un buen paquete de lo que sea que va a respaldar, ¿no? En el caso de China se habla siempre que tiene las mayores reservas de oro y que no solamente son las reservas que tiene oficialmente declaradas, sino que tiene muchísimo más oro del cual realmente declara. Es el país que más oro genera y es el país que más oro demanda y no vende fuera. O sea que tiene muchísimo oro. Entonces, si tú empiezas a barajar la posibilidad de crear una moneda respaldada por algo, antes tienes que acumular un montón de ese respaldo. Y China claramente ha decidido, como siempre pasa con China, tiene una querencia por un dinero peor siempre, maravillosa. Igual que se fueron por la plata en vez de por el oro, ahora se están yendo por el oro en vez de por Bitcoin. Me parece que en el momento en el que te acumulas o te creas unos saldos muy importantes en oro, plata y demás, pues claramente si quieres luego sacar una moneda respaldada por algo, pues lo vas a sacar respaldado en aquello que has estado acumulando durante años. Podría haber sido Bitcoin, me parece que no es lo que han hecho, pero simplemente por una cuestión política no veían en su momento que Bitcoin tuviese potencial y es lógico porque cuando empezaron a acumular oro, Bitcoin probablemente ni siquiera existía. Entonces, es lógico que lo han hecho así y al final será el mercado el que les indique su error y por dónde deberían haber tirado probablemente. ¿Qué opinión tienes tú, Álvaro, de los BRICS, de esta moneda BRICS? Porque sí que es verdad que ya están llegando a acuerdos con sus monedas locales, o sea, de alguna forma ya están amenazando un poco al poder del dólar, pero claro, si de verdad terminan lanzando esta moneda, que ya hemos explicado alguna vez aquí en Negocios Televisión, que la infraestructura que tiene detrás una moneda como esta, desde luego, pues teniendo en cuenta que queda un mes exacto para la reunión, va a ser complicado, por lo menos que se anuncie en la cumbre de agosto, pero sí que es verdad que es una amenaza ya que se cierne sobre Occidente, sobre Estados Unidos y en este caso sobre el dólar. ¿Qué opinión tienes tú de los BRICS y de esta posible moneda? Yo creo que aquí se confunden dos partes, ¿no? Una cosa es lo que se utilice como medio de pago y otra cosa es la moneda de reserva, ¿no? La moneda de reserva, el dólar es hegemónica totalmente, o sea, tiene un 75% aproximadamente de hegemonía, un 70 y tantos, el euro un 20 y tantos y luego está el resto, ¿no? Entonces, para ser capaces de competir con el euro o con el dólar, yo creo que están lejísimos, ¿no? Sobre todo porque no son países que tengan seguridad jurídica, que digamos tradicional o constituida o establecida o una garantía, ¿no? Entonces tienes que confiar no solo en uno, como comentaba Alberto, sino que tienes que confiar en que ninguno de todos esos países que históricamente no han sido los mejores ni los más fiables para tener todos los activos ahí, pues cumplan, ¿no? Sobre todo que la moneda de reserva que está demandando la ciudadanía global es el dólar. Entonces yo creo que el dólar, en vez de caer, pues va a mantener su hegemonía durante los próximos años y las que van a ir colapsando poco a poco son frente al dólar todas las demás monedas, como estamos viendo en Argentina, por ejemplo, que yo creo que es un poco el caso de lo que puede ir siguiendo el resto de países, ¿no? Y bueno, yo respecto de respaldarlo con Bitcoin, yo creo que Bitcoin es un activo extraordinario para respaldar un porcentaje pequeño, ¿no? Un 5%, entre un 1 y un 5%, porque es un activo que tiene una revalorización
por su escasez. En cuanto sube, como tiene una oferta rígida, en cuanto sube la demanda se revaloriza muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno para garantizar su liquidez a largo plazo, ¿no? Además, como no depende de terceros, pues tampoco se lo pueden quitar, pero no pueden respaldarla íntegramente en Bitcoin por el mismo motivo, porque si cae la demanda su precio cae mucho, como tiene una oferta completamente rígida. Entonces, en momentos de necesidad de liquidez para cubrir ese pasivo que emiten, podrían tener muchas complicaciones, ¿no? Entonces yo creo que buscar opciones combinadas yo creo que es una opción muy buena, ¿no? Si realmente quisiesen darle esta validez, pues tendrían que buscar activos de mucha calidad, como de sus deudas públicas, oro, y Bitcoin podría entrar dentro de ese paquete, ¿no? Pero yo no vería una moneda totalmente colateralizada por Bitcoin como muy buena opción. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Tanto esta alianza de los BRICS que está cogiendo peso, que como decía, van a celebrar una cumbre vital el próximo mes, como esta moneda que pretenden lanzar, aunque como ya decía, no sé si les va a dar tiempo, por lo menos en la reunión de agosto. Pues yo veo bastante complejo que países tan dispersos geográficamente, con economías tan diferentes, lleguen a tener una moneda, comentaba Álvaro, ¿no? Como medio de pago, para transacciones confiando los unos en los otros, diciendo que está respaldado en oro, en materias primas o en commodities y demás, ¿no? ¿Cómo se va a poder validar y verificar efectivamente el respaldo que tienen en cada momento? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Enfrentarse con el dólar porque ven que el dólar está en decadencia, ya no solo porque pierda el apoyo de Arabia Saudí o porque haya una bifurcación en cómo vamos a vender el petróleo, sino porque la deuda pública en Estados Unidos se está empezando a convertir en un problema importante y eso, pues tarde o temprano, afectará el valor del dólar también como reserva y a la deuda pública? Entonces, vas a sustituir, yo diría, un conglomerado de países un poco Frankenstein, ¿no? Porque si aquí en Europa tenemos el euro con las dificultades que ya vemos, con el norte, el sur y con las diferentes políticas fiscales que se aplican, pues imagínate en estos 5 países, ¿no? Yo lo veo un tanto complejo, creo que no va a ser fácil de implantar, nos falta muchísima información que no conocemos y opinar ahí en ese sentido es difícil, pero tampoco veo que vayas a poder utilizar esa divisa digital para poder intercambiarlo por un activo real, ¿no? que esté respaldando a la moneda. Entonces, no sé, el tema de los BRICS yo lo veo bastante complicado, que desarrollen y lleven a cabo una puesta en marcha de una moneda común, sinceramente. La propia gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, ya dijo que es una idea que tienen quizá más a medio plazo y que la infraestructura, que a la hora de implementar esta moneda, pues que se necesita un tiempo, pues que seguramente tiene que ser algo más amplio que el que tienen en estos momentos. Antes de terminar, os quiero sacar otro tema. Ayer las redes sociales echaban humo, sobre todo en Twitter, mucha gente comentando lo que estaba sucediendo con Revolut, que más o menos ya venía anunciándose, pero con este cambio de IBAN, esta entrada del registro en España, pues ha cabreado a más de uno. Alberto, quiero saber un poco tu opinión sobre esto. Bueno, yo me he enterado de esto esta mañana y ha sido un poco así de soslayo, pero sí, se ha visto una evolución al final, ¿no? en Revolut hacia la legalidad, digamos, ¿no? Al final, el problema para mí no está tanto en lo que haga o deje de hacer Revolut, sino en la legalidad en sí misma. Yo siempre me quejo y insisto bastante en esto, ¿no? La cuestión de la legalidad, de lo que nos viene de la Unión Europea y demás, y que al final muchas empresas lo único que tienen que hacer es pasar por el aro, ¿no? Lo hemos oído muchas veces también de empresas que custodian Bitcoin. Por ejemplo, lo escuchamos del creador o CEO de Kraken, que tuvo unas palabras muy buenas, ¿no? Cuando le preguntaron, bueno, y si mañana tienes que ceder frente a la justicia americana y dar el control de todo el Bitcoin que tenéis custodiado, pues dijo, sí, pues efectivamente es lo que haríamos, ¿no? Porque al final, pues como empresa, dependen de Estados Unidos y su legalidad, y si la justicia o la ley les dice que hagan una cosa, como empresa lo van a hacer. Entonces, Revolut, hemos visto poco a poco los que lo han usado mucho tiempo. Yo lo usé en un principio y vi que tenían una sede en Inglaterra, luego lo pasaron a creo que fue Letonia, y ahora, poco a poco han seguido dando pasos hacia la legalidad, hacia acercarse más a lo que imagino les exigen, y ahora pues parece que han aprobado lo del IBAN español, y todo español parece ser que tenga una cuenta en Revolut tendrá que tener un IBAN español, lo cual la vuelve pues más controlada por el sistema financiero y la hacienda, digamos, española, que es lo que creo que causa tanto revuelo. Yo creo que es normal y por eso la demanda de algo que sea más privado y menos controlado como Bitcoin.
Se veía venir esta noticia y al final, bueno, pues se ha confirmado en las últimas horas y es un motivo más pues para ver la importancia, ¿no? Y lo diferente que es Bitcoin del resto de activos en este caso. Bueno, ha sido un placer, chicos, estar con vosotros. Muchas gracias, Alberto, por entrar, por debutar aquí en Criptonegocios. Un placer. Gracias, la verdad es que lo he pasado muy bien. Javier, Álvaro, ha sido todo un placer teneros por aquí. Se me ha pasado súper rápido, así que cuando queráis repetimos y volvemos a darle aquí una tertulia. Muchas gracias a todos los espectadores que me han aguantado, que han estado con nosotros no solo hoy, sino toda la semana. El lunes volvemos con más, eso de las 6 de la tarde, explicando y hablando de todo lo que acontece en el mercado. Muchas gracias, muy buenas tardes y buenos profits.